A veces las circunstancias que nos rodean son difíciles, ¿cierto? A veces pasamos por situaciones que creemos que no tenemos salida, que no hay ninguna esperanza. Miren ustedes, un invierno como el que nos acompañó o que nos ha acompañado hace algunos meses, claro que podríamos hablar de años ya. Ya llevamos casi que 3 años en invierno. Y vemos esos derrumbes, vemos muertes, vemos municipios incomunicados, vemos mucho riesgo por el invierno. Pero este invierno viene de la mano de una pandemia. ¿Quién esperaba una pandemia de estas? Ninguno. Pero una pandemia que nos cambió la vida, una pandemia que nos cambió incluso la forma de pensar, nuestro comportamiento. Nos cambió a todos. Pero en medio de todas estas situaciones difíciles, muchas personas llegan a manifestarnos, y en especial a nosotros los creyentes, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el control de Dios en todo esto? Inclusive nos retan y nos dicen, bueno, pero ¿cómo sigues confiando en un Dios en medio de estas circunstancias tan difíciles? ¿Cómo sigues confiando en Dios en estas situaciones tan inseguras? Y llegamos a preguntarnos incluso nosotros mismos, bueno, ¿cómo vivir en medio de estas situaciones? ¿Cómo vivir en momentos tan oscuros? ¿Y cómo permanecer confiando en Dios? ¿Cómo seguir nuestra vida totalmente identificados con el soberano creador? ¿Cómo seguir identificados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo conservar la identidad con Cristo en momentos tan difíciles? Y en medio de un mundo, porque este mundo que nos rodea nos invita a tantas cosas que nos alejan del Señor. Este mundo nos está invitando a cosas que nos invita permanentemente a quitar, a desviar los ojos de todos y cada uno de nosotros de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo continuar entonces manteniendo la identidad con Cristo? Y veamos, hermanos, que sí es posible continuar con la identidad en Cristo Jesús. Y que no solo es posible, sino que es necesario y conveniente para todos nosotros mantener la identidad en Cristo Jesús. De ahí la invitación en el libro para que leyéramos, o a esta porción de la palabra que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 1. Ya mi esposa leyó los primeros 21 versículos. Voy a recordar simplemente unos 3 o 4 versículos de la porción leída para que compartamos entonces toda esta porción. Y dice la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hago un paréntesis ahí, es decir, Babilonia se tomó a Judá. Y el Señor, ojo con este versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. El Señor entregó en las manos a Joacín, rey de Judá. ¿A quién le entregó en las manos? ¿A quién? A Nabucodonosor, correcto. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, es decir, un servidor del rey de Babilonia, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, a muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen
las letras y la lengua de los caldeos. Dejemos ahí, está ese versículo 4 que ustedes ya escucharon, el resto y en sus casas pueden complementar esta lectura. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, oh soberano Creador. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando en todos nosotros en esta linda mañana. Señor, que podamos entender la enseñanza que tú tienes a través de esta porción. Y que podamos, Señor, aplicar esta enseñanza, Señor, con decisión, con todo gozo, con toda la alegría, Señor, y con toda la esperanza. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Para entender un poco la porción de hoy, voy a hablar de la historia, del contexto en que se da esta porción de la palabra. Todos sabemos que las tribus de Israel eran 12 tribus de Israel. Más o menos en el año 922 antes de Cristo muere Salomón. Salomón era el hijo de David, ¿correcto? Entonces muere Salomón, año 922 antes de Cristo. ¿Y qué pasa con las 12 tribus de Israel? Se dividen, ¿correcto? Entonces, 10 tribus conforman el reino del norte y 2 tribus conforman el reino del sur, ¿correcto? Las 10 tribus del reino del norte ese reino se toma el nombre de Israel, y la capital de Israel era Samaria. Y las 2 tribus del reino del sur se llamó Judá ese reino, ¿sí? Y la capital de Judá era Jerusalén. Entonces, cuando están hablando ahí de Joacín, rey de Judá, ¿a qué se está refiriendo? Al sur. ¿A cuántas tribus del sur? A ver si me hice entender. A las 2 tribus del sur, correcto. Entonces ya entendemos esa parte. Ahora, las 10 tribus del norte, Israel, ellas fueron sometidas en el año 722 antes de Cristo a un cautiverio parecido a este, lo que se conoce como el exilio del imperio asirio, ¿correcto? Entonces esas 10 tribus prácticamente las cogieron y las desaparecieron. Y ya estaba pasando como lo mismo. ¿En qué año? En el año 605 antes de Cristo empezó esa parte. Que este se conoce como el exilio babilónico. Entonces, ¿cuántos exilios hablamos en la palabra de Dios con el pueblo de Israel? A ver si quedó claro. 2 exilios, el exilio asirio y el exilio babilónico. Y hoy estamos hablando de ¿cuál exilio? Del babilónico. Muy bien, hermanos, dense un aplauso a ustedes. Están muy inteligentes hoy. Entonces, se habla aquí de ese exilio babilónico, que el imperio del momento, el imperio de Babilonia, sitió a Judá. Entonces vemos aquí a un Daniel. ¿Cómo estaba Daniel, hermanos? Estaba afligido. Su nación, su patria estaba en ruinas y los ataques continuaban, hermanos. El profeta estaba entonces cautivo en Babilonia en poder del rey Nabucodonosor. Y digamos que por esos días como que no había ninguna esperanza, digamos, inmediata o a corto plazo, por decirlo así. En esa condición, Dios le reveló entonces a Daniel, le dio visiones a Daniel, anunciándole que el pueblo escogido seguiría estando bajo el dominio de estos imperios paganos por un tiempo más. Eso es lo que le dice el Señor. Entonces viene el interrogante que planteamos incluso al inicio. ¿Cómo confiar? ¿Cómo podían confiar en Dios en medio de semejantes circunstancias, de circunstancias tan difíciles, de todo lo que estaban viviendo? ¿Cómo podían confiar en Dios? ¿Qué se podría esperar ahora entonces? Cautivos por otra nación, y una nación pagana. Es decir, una nación que no creía en Dios.
Y entonces uno se preguntaría, que es nuestra recomendación cada que nos enfrentemos a la palabra de Dios, es reflexionar ante la palabra del Señor. ¿Y cómo me comportaría yo en momentos como esos? Entonces, ¿cómo habríamos reaccionado cada uno de nosotros si nos hubiera tocado vivir momentos tan oscuros? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si nos tocara vivir, por ejemplo, que el imperio, no sé, que los rusos vinieran y nos tomaran? Es de esa magnitud que estamos hablando. ¿Cómo te sentirías, hermanito y hermanita? Esto es profundo, lo que estamos leyendo ahí. Lo que pasa es que a veces lo leemos y esto se nos vuelve paisaje, pero esto es profundo lo que pasó. La pregunta es, ¿cómo me sentiría yo y cada uno de nosotros? Y el profeta Daniel entonces vivió con tristeza la esclavitud del pueblo de Israel. Pero ¿saben algo? Esto no fue gratuito. ¿A qué se debió esto? ¿A qué se debió que Dios pusiera o permitiera que ese imperio pagano tomara cautivo a Israel? A la infidelidad del pueblo de Israel, a la desobediencia de los pactos. Por eso sufrieron el juicio divino. Y entonces Él los envió a la cautividad de Babilonia, conforme a la predicción, hermanos, ojo, conforme a la predicción de Moisés, que encontramos por allá en Deuteronomio capítulo 28 y siguientes. Anoten para que ustedes lean ahí que encuentran al respecto. Y aunque Daniel recibió una preparación académica y Daniel recibió una preparación profesional allá en Babilonia, siempre demostró Daniel un profundo amor por Dios. Daniel siempre mostró una profunda obediencia por las leyes y un amor por el pueblo del Señor. Uno lo puede ver en todo el libro. Es decir, Daniel conservó la identidad divina. Identidad que en muchas circunstancias difíciles perdemos muchos de nosotros. He ahí la enseñanza de Daniel. Él conservó la identidad divina. Y claro que estaba preocupado por la tristeza y la aflicción por la que estaba pasando el pueblo de Israel. Y con seguridad que lo que más deseaba Daniel era la restauración de su pueblo. Con seguridad que la anhelaba totalmente. Hermanos, sabemos que nunca faltan los distractores. Estamos rodeados de distractores que tratan de evitar que nosotros mantengamos fijos nuestra visión hacia nuestro Salvador Jesucristo. Los tenemos así, a diestra y siniestra. Porque Satanás siempre está tratando de alejarnos de nuestro Salvador y hacer que nos concentremos, ojo, y hacer que nos concentremos en los problemas que nos rodean. Entonces eso nos lleva a problemas. Eso nos lleva entonces a perder nuestra identidad con Cristo. Y ese es el trabajo que hace nuestro enemigo Satanás. Daniel nos enseña que Dios tiene el control sobre la historia de su pueblo. Pero el libro de Daniel nos enseña que sigue teniendo el control sobre nosotros hoy, que hoy somos el pueblo de Dios. Y el Señor siempre sigue teniendo el control, aunque estemos rodeados, como venimos mencionando, de circunstancias y situaciones del mundo de hoy. Un mundo difícil. Entonces la invitación en la mañana de hoy, iglesia, es a que veamos que a partir de esta porción de Daniel 1, entonces tengamos todos y cada uno de nosotros la necesidad de conservar la identidad divina. Esa es la enseñanza que nos entrega el Señor hoy. La necesidad de conservar la identidad divina. Entonces, acá en la porción, en el primer capítulo de Daniel, encontramos que Judá, ya estamos identificados. Cuando decimos Judá, en ese caso, ¿de quién estamos hablando? De las dos naciones que conformaron
el reino del sur. Muy bien. Entonces Judá pasó a estar bajo la autoridad del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y eso fue aproximadamente en el año 605 antes de Cristo, cuando Jerusalén entonces fue conquistado por el imperio babilónico. Pero el profeta nos hace una claridad muy especial y muy importante. Y nos dice que el Señor, que nuestro soberano creador, fue el que entregó en las manos del rey de Babilonia a su propio pueblo. ¿Sí? Y eso, entonces uno se pregunta, ¿por qué Daniel hace esa claridad? Claro, para que se entendiera, mis hermanos, que el Señor no había perdido la batalla. Por eso, simplemente permitió, entregó en las manos del rey de Babilonia a su pueblo. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel en Moab, justo antes de que entrara a la tierra prometida, hermanos. Y en él, Dios estableció el principio por el cual trataría a su pueblo. Principio que encontramos por ahí en Deuteronomio capítulo 28. ¿Y cuál era ese principio con el que Dios iba a tratar a su pueblo? La obediencia traería bendición y la desobediencia traería juicio. Traería juicio, traería castigo. ¿Entendemos? Ese era el pacto que había hecho el Señor, muy claro. Obediencia traería bendición, desobediencia, castigo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Desobedeció, entonces según el pacto, ¿qué daría? Castigo, así de sencillo. Pero ¿saben algo? Esto no ha cambiado. ¿Creen ustedes que ha cambiado? ¿Usted quiere ser bendecido por el Señor? Obedezca. ¿Quiere ser bendecida por el Señor, hermanita? Obedécele. ¿Quiere ser bendecida? Obedécele. Ya sabemos. Es así de sencillo y así pasó con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este rey Nabucodonosor cuando invadió a Judá? Es bien interesante lo que hizo. En primer lugar, dice la palabra que tomó los utensilios de la casa de Dios. ¿Y para dónde los llevó? Para la casa del Dios de él, de su Dios. Tremendo, esto era un reto tremendo para el Señor. Y en segundo lugar, ¿qué hizo? Llevó a alguno de los hijos de Israel, del linaje real, de las mejores familias, por decirlo así, con unos detalles que ahí los menciona en la porción de la palabra, ¿sí? Y se los llevó a lo mejor para asegurar la sumisión de Judá a Babilonia, de alguna manera. O también podría ser como objeto de prepararlos para que ocuparan, digamos, puestos de liderazgo en el tema administrativo, en caso de que Nabucodonosor tuviera que regresar a subyugar a Judá. Y esos cautivos eran muchachos en quienes no había ninguna tacha, como se describe ahí en la porción de la palabra. No tenían ninguna tacha ni física ni mental, podemos encontrar ahí. Y por lo tanto constituirían, no sé, como un valor, como algo valioso en las manos del rey Nabucodonosor allá en el palacio. Entonces noten ustedes, hermanos, ¿qué fue lo que tomó el rey de Babilonia? Tomó la riqueza, tomó lo sagrado y tomó el recurso humano, es decir, tomó el futuro. Tomó la riqueza, tomó lo sagrado y el recurso humano, mis hermanos, la juventud, el futuro. Ahora, ¿y cuál fue la estrategia del rey de Babilonia? Creo que la estrategia bien clara fue quitarle la cultura al pueblo de Israel. Acabar con la cultura del pueblo de Israel. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo hizo? Y es que en realidad uno cuando ve esta porción, el intento del rey de Babilonia fue asimilarlos a la cultura de Babilonia, a la cultura de la corte.
ya que fueron obligados a hacer cosas y llevados a aprender muchas otras como estrategia para adueñarse de la cultura del pueblo de Judá. Es decir, que quitaran, que olvidaran la cultura de Judá y tomaran la cultura de Babilonia. Esa fue la estrategia. Y asimismo dice la palabra que debían pasar por un riguroso entrenamiento de ¿cuántos años? De 3 años, dice la palabra. Iban a entrenar a estos jóvenes por 3 años y después de los 3 años iban y se los llevaban al rey para entrar al servicio del propio rey. Ahora, no se dice cuántos fueron tomados, pero sí se nombra a cuántos, hermanos. Vamos a ver si ustedes, a 4, tomaron a 4 jóvenes, es lo que mencionan ahí. Y quizás porque estos posteriormente tuvieron un papel muy importante en el gobierno de Babilonia, como pueden ver en los últimos versículos. Pero noten ustedes, ¿qué fue lo primero que hizo el rey de Babilonia y todos sus servidores? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Les cambió el nombre a estos jóvenes. Miren, tremendo. Pero porque los nombres de estos jóvenes de alguna manera se identificaban con Jehová, con nuestro Dios, con el soberano creador. Esos nombres de estos jóvenes se identificaban con el Señor de Israel. Y entonces le pusieron nombres que se identificaban con ¿cuál Dios? Con el Dios de ellos. Miren qué estrategia. Tremendo. Ahora, ¿qué fue lo otro que hicieron? Empezaron a trabajar con la comida. No en vano los llevaron para el palacio y el rey dijo, vea, dele de toda la comida del palacio y hasta del vino. ¿Para qué? Para que se olvidaran incluso de las costumbres. Ustedes se imaginan donde a nosotros nos lleven en cautiverio y nos digan, vea, ¿sabe qué? Van a comer no sé qué país, nos invade y nos diga, vea, para que dejen, la bandejita paisa. Sí, ahí es donde debemos asimilar estas cosas, para que ellos dejaran la comida del pueblo de Israel y se acostumbraran entonces a la comida del imperio babilónico. Eso no fue en vano, malicioso este hombre. Entonces, la otra cosa que hicieron fue enseñarles el idioma, el difícil idioma del imperio de Babilonia, las letras de Babilonia. El rey quería que recibieran una preparación académica con los mejores maestros y que fueran instruidos en todas las ramas de la cultura. Con seguridad que habían estudios de agronomía, de arquitectura, de astrología, de leyes, de matemáticas y, como dijimos ahora, del mismo difícil idioma. Entonces, noten ustedes, ¿cuál fue la estrategia? Les cambió el nombre, las costumbres alimenticias y los prepararon entonces en el idioma, en la enseñanza de las letras y de toda la cultura del imperio babilónico. Con seguridad que enseñanza sobre la religión y las creencias de ellos. Y otra cosa, que eso sí nos encanta a nosotros y es lo que más daño nos hace. ¿Sabe qué? Los llenó a estos jóvenes de privilegios. Tremendo. Y me dirán ustedes, ¿de cuáles privilegios? ¿Dónde estaban viviendo los jóvenes? En el palacio. ¿De qué comían los jóvenes? De lo mismo del rey. ¿De qué tomaban? ¿De qué bebían? Del mismo vino del rey. Y cuando uno tiene privilegios, uno pierde fácilmente la identidad. Tremendo este Nabucodonosor. No vayan a poner a nadie de sus hijos así, hermanos. Primero porque es tan difícil pronunciar. Digan así rápido, Nabucodonosor. Tremendo. 3 años, mis hermanos, duraba la estrategia de Nabucodonosor con estos jóvenes para que asimilaran absolutamente todo lo referente a la cultura babilónica. 3 años. En otras palabras, lo que buscaba Nabucodonosor era que estos jóvenes perdieran su identidad. Eso es. Pero no de una manera parcial. Que perdieran su identidad de manera
total, de manera absoluta, y que adquirieran entonces una nueva identidad. ¿Cuál identidad? La babilónica. Esa era, en resumen, la estrategia del rey Nabucodonosor. Ya la entendimos. Pero, ¿cuál era el deseo de Daniel? El deseo de Daniel era seguir agradando a Dios, agradar a Dios. Lo podemos ver ahí en esta porción. Así que dice la palabra que Daniel propuso en su corazón que aunque no estuviera en su tierra, sino en otra cultura que no cumplía la ley divina, entonces él seguiría considerando como que estaba en la misma ley del Señor. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Le pidió al rey de los eunucos que no le obligase a contaminarse, es decir, que no le obligara a comer de la comida del rey, ¿sí? Sino que le diera algo que no nos gusta mucho a nosotros, que le diera verduras, vegetales. La suegrita mía que me escuchara, ensalada, ¿sí? Que le diera ensalada. Y entonces que lo excusara de comer y de beber lo que el rey tan generosamente entonces les ofrecía allá en el palacio. Y Daniel, créanme que Daniel con esta petición fue valiente, porque esta petición le hubiera podido costar hasta la misma cabeza a Daniel. Uno encuentra ahí una valentía en Daniel ante esa solicitud, esa petición ante el jefe de los eunucos. Pero entonces viene lo que podríamos llamar, entre comillas, lo inesperado, iglesia. Viene la bendición de Dios y el control que Dios tiene sobre toda situación. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo el Señor puso en Daniel, le dio a Daniel gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Miren, ¿ustedes creen que para el jefe de los eunucos era fácil aceptarle la petición a Daniel? ¿No? ¿Saben por qué no era fácil? Porque si el rey se daba cuenta, ¿sabe qué perdía el jefe de los eunucos? Exactamente, no perdía el puesto, perdía la cabeza. Ese era el problema. Entonces miren que lo primero que hace Dios es darle a Daniel gracia sobre el jefe de los eunucos para que aceptara esa petición. Ahora, ¿qué otra cosa hizo Dios con ellos y con Daniel? Miren que Dios les ayudó físicamente. ¿Cómo encontraron? Porque el pacto era, bueno, voy a aceptar, te voy a dar vegetales, te voy a dar legumbres. Y entonces el temor era que el rey, cuando los viera a los 10 días, los iba a encontrar bien pálidos. Y entonces dijo, no, hagamos una cosa. Si en 10 días usted ve que nosotros estamos muy pálidos, entonces sí, deshacemos el pacto. Y fue así entonces como a los 10 días, ¿cómo encontró este jefe de los eunucos a todos estos jóvenes? Los vio más bonitos, los vio más saludables, más robustos, ¿sí? A estos muchachos que estaban comiendo solo vegetales y comparados con nosotros, los vio mejores. Tremendo esto. Entonces, no solamente le dio a Daniel gracia sobre el jefe de los eunucos, sino que le ayudó físicamente, sino que le dio sabiduría y conocimiento. Dice la palabra, que sobresalían sobre las demás personas en el conocimiento en muchas áreas. Pero también Dios le dio a Daniel, mis hermanos, entendimiento en toda visión y le dio entendimiento en sueños. Y dice la palabra que estos jóvenes no fueron encontrados otros como ellos. Entre todos no encontraron otros como estos jóvenes. Hermanos, Dios bendice a los que obedecen sus mandamientos. Y Dios prospera a los que confían en Él. Bendice la obediencia y prospera a los que siguen confiando en Él. Y este incidente con Daniel es una hermosa lección para todos nosotros hoy, iglesia.
El castigo en aquella ocasión vino por desobediencia del pueblo de Israel. Pero el castigo hoy en día, iglesia, también viene por nuestra desobediencia. Pero aún durante ese tiempo, hermanos, a pesar de el Señor haber permitido ese exilio babilónico, el Señor seguía protegiendo y seguía sosteniendo a los que obedecían y confiaban en Él para su sustento. Pero igual pasa hoy, hermanos. A pesar de las diferentes circunstancias y la desobediencia que hay en nuestro medio y en nuestro mundo, el Señor sigue protegiendo y sosteniendo a los que le obedecen y a los que confiamos en Él. ¿Alguien dice amén? Así es, hermanos. Y a lo mejor Daniel y sus 3 amigos expresaban: vivimos en el palacio de Nabucodonosor. Pero terminaban diciendo: pero no le pertenecemos. Vivimos en este palacio, pero no le pertenecemos al rey de este palacio. Con plena seguridad que ellos pensaban así. Pero iglesia, igual nosotros hoy vivimos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. ¿Alguien dice amén? Hermano, tenemos que convencernos de eso. Vivimos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. De ninguna manera. Nuestra identidad es con Cristo. Nuestra identidad es celestial. Nuestra identidad es divina. No la podemos perder. De ninguna manera. Y eso es lo que nos enseña el Señor a través de Daniel. Esta experiencia de Daniel, iglesia, nos recuerda quiénes somos y con quién estamos identificados. ¿Con quién te identificas tú, hermano? Porque a veces perdemos tan fácilmente la identidad con Cristo y nos dejamos robar esa identidad por la identidad del mundo de hoy. Como decíamos ahora, Nabucodonosor los llenó de privilegios. Y a veces los privilegios que nos da el Señor, esos privilegios son los que nos hacen perder la identidad con Él. Qué tristeza, pero es así. Incluso a veces las mismas bendiciones que recibimos del Señor, lo que le pedimos al Señor que nos dé, nos lo concede. Y es lo que nos hace perder la identidad con Él, porque nos olvidamos de Él después de recibir las peticiones que le hacemos al Señor. Daniel y sus amigos, después de ser cautivos de Babilonia, vivían en medio de otra cultura. Vivían en medio de una sociedad con otras creencias, de un pueblo con otras creencias, con otras tendencias. Vivían en otro mundo cuando fueron cautivos, cuando estaban en medio del cautiverio. Pero Daniel y sus amigos tenían identidad con Dios. Pero ¿saben lo más importante? Que no solamente Daniel y sus amigos tenían identidad con Dios, sino que conservaron esa identidad con Dios. Es tener la identidad y conservar la identidad con Dios en medio de las situaciones difíciles. Es lo que podemos ver aquí con Daniel y sus amigos. Ellos estaban identificados, ellos estaban conectados, ellos estaban confiados y no comprometieron en ningún momento la identidad que tenían con Dios. Entonces nosotros, hermanos, también estamos cautivos hoy. Nosotros estamos cautivos por este mundo que nos rodea.
y un mundo que nos está llenando como lo decimos, de privilegios, nos está llamando a hacer una cosa, la otra, a que cambiemos nuestras costumbres, a que cambiemos nuestra identidad. Un mundo que nos rodea pero nos trata de poner obstáculos por donde caminemos para que nos olvidemos de nuestra identidad divina. Y tú no puedes cambiar tu identidad en Cristo Jesús, hermanito, por lo que engañosamente te puede ofrecer el mundo de hoy. No puedes cambiarla. El sistema de hoy, con todo lo que nos encontramos, trata de cambiarnos la identidad con Cristo. Entonces vemos hoy un mundo que nos habla de una identidad de género. Yo no sé cuántos géneros yo ya no lo encuentro, una cantidad. En estos días mi esposa, leyendo la prensa, me habló de otra consideración que tienen, el pansexual. Pero ¿quién es ese? Y es el que como que le gusta el hombre, que le gusta la mujer, que le gusta el transexual, que le gusta con animales, que le gusta... ¿Qué es eso, por Dios? Entonces miren el mundo lo que nos está ofreciendo. Miren los niños de hoy, hermanos, los niños de hoy. ¿Ah? Miren, por ejemplo, todas las películas de Disney, por Dios, fíjense que están viendo nuestros hijos, nuestros nietos. Esas caricaturas, por llamarlas así, tienen unos mensajes, mis hermanos, para cambiar de sexo que usted no se lo imagina. Y uno de pronto se imagina Disney, suena bonito, pero miren, analicen las películas para niños de Disney. Este mundo de hoy nos quiere tratar de robar nuestra identidad con Cristo de muchas maneras. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a dejar robar la identidad en Cristo? Y con detallitos, miren que Nabucodonosor empezó cambiando el nombre, la comida, enseñando muchas cosas, pero a nosotros este mundo nos va llevando poco a poco. Tan poco a poco, hermanos, que sin darnos cuenta, muchos de nosotros ya aceptamos tantos cambios que la palabra del Señor y que el Señor mismo no los acepta. Y entonces nosotros mismos, para que nos acepten los amigos, para que nos acepte la familia, para que nos acepten en el trabajo y en muchas cosas, nosotros entregamos nuestra identidad con Cristo. O díganme que no. La entregamos. En muchas partes, mis hermanos, ¿por qué no se dan cuenta que nosotros somos cristianos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Nos da temor mostrar nuestra identidad con Cristo? ¿O será el temor que nos vean nuestro propio testimonio, nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que pasa? Pero estamos perdiendo de alguna manera nuestra identidad con Cristo. Algunas condiciones de privilegio, algunas buenas comidas, algunos lujos, algunas posesiones, algunos títulos, no sé, pueden llevarnos a cambiar nuestra identidad con Cristo. Pero saben una cosa, hermanos, tu condición cristiana no está a cambio. Tu condición cristiana no se vende. Tu condición cristiana no se cambia. Tu condición cristiana no se negocia. Por nada de este mundo. Así que la invitación de hoy es para que analices y reflexiones. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué identidad tienes? ¿Con quién te identificas? Y si este mundo de alguna manera te ha llevado a que pierdas tu identidad con Cristo, reflexiona. Y que este mensaje no se termine en unos minutos cuando salgas por aquella puerta. Cuando salgas por aquella puerta es que empieza el verdadero mensaje en tu vida.
para que reflexiones y tomes decisiones en tu vida respecto a la enseñanza que el Señor te da en esta mañana. Después que salgas por aquella puerta es que debes empezar a reflexionar sobre esta palabra. ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Y cómo la practicas? Entonces creo que hay dos direcciones para finalizar este mensaje. La primera dirección es: los que en algún momento nos identificamos con Cristo, la enseñanza nos lleva a que conservemos esa identidad con Cristo, a que no nos dejemos robar nuestra identidad divina. Pero para conservar una identidad, primero tenemos que adquirirla, ¿sí o no? Entonces, la primera dirección es: los que alguna vez tuvimos identidad con Cristo, conservarla. Y la otra dirección es: si en algún momento no te has identificado con Cristo, es el momento que lo hagas. Y que tomes una decisión en el momento, ahora. Y que le digas entonces al Señor ahí en tu interior, dile: Señor, reconozco que he sido pecador o pecadora. Y en este momento acepto que Cristo murió en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados. Y dile al soberano Creador: escribe mi nombre en el libro de la vida. Y acepto también que no solamente Cristo murió en la cruz por el perdón de los pecados, sino que resucitó al tercer día, que está vivo, que venció la muerte. Y que eso entonces garantiza también mi propia resurrección, que es la vida eterna. Y dile al soberano Creador: desde este momento me identifico con Cristo. Y si has hecho esa oración ahí en tu corazón, entonces debes llevarte con claridad también que desde este momento el Señor te considera su hijo, que estás perdonado de todo pecado, porque Cristo ya pagó el precio de tu pecado en la cruz. Y que este regalo viene con ñapa, que este regalo viene con el regalo de la vida eterna. Algo que nos debe mantener a todos nosotros con una esperanza maravillosa. Que un día vamos a pasar una eternidad con nuestro Salvador, Jesucristo. Y entonces todas estas situaciones difíciles que vivamos en este mundo valen la pena, porque vamos a tener una eternidad con el Salvador. Démosle un aplauso al Señor, hermanos.